Capítulo 25. Te romperás la espalda contra la montaña. Izuku comenzó sus preparativos para lo que podría llamarse la pelea actual más dura de su vida. Luchar contra el símbolo de la paz sería bastante difícil por sí solo, pero ahora si le sumas el hecho de que tendría que lidiar con un compañero de clase que lo despreciaba apenas podía trabajar cuando estaba cerca de él y tú mismo tenías una receta. Que ocurra un desastre y una derrota catastrófica te mire a la cara. El vampiro estaba lejos de ser feliz. Pasó lo último de su día tratando de idear estrategias para luchar contra el héroe principal en Japón, trabajando su cerebro a toda marcha para encontrar una solución. Hasta ahora, Izuku había llegado a algunos caminos que podía tomar, su mente renunció al pensamiento tradicional a favor de las probabilidades de ganar. Su primera idea fue que podía importarle a la fuerza a Yaoyorozu, haciendo un uso constante de su mesmerice para guiar a la chica como una marioneta. Ella jugaría principalmente como apoyo, creando trampas y distracciones para ayudarlo mientras intentaba usar tácticas de guerrilla contra All Might. Era un camino que podía tomar si estaba dispuesto a soportar convertirse en el hombre del saco que la rica heredera temía que fuera, pero podría permitirle a Izuku establecer un punto de apoyo permanente en la mente de la niña, otorgándole una marioneta obediente cuando lo deseara. Podría saltarse la pelea por completo y buscar otros métodos alternativos para ganar, ya que Oa seguramente no esperaría que gane en una pelea contra un héroe profesional experimentado, y mucho menos alguien del alcance del poder de All Might. Ninguna cantidad de plus ultra le daría una ventaja contra el rubio. Este método puede parecer cobarde o no apropiado para un héroe, pero para Izuku, siempre que pudiera salvar vidas y evitar pérdidas, entonces podría manejar algo de sombra arrojado en su camino. Había lidiado con antiaéreos así desde su infancia, tenía resistencia a ello. De alguna manera podría llegar a un acuerdo con el presidente de su clase y convencer a la niña de trabajar junto a él por el momento, permitiéndoles una mejor oportunidad de incapacitar a All Might o ganar tiempo para escapar. Las tácticas de guerrilla también serían mucho más fáciles, teniendo en cuenta la peculiaridad de creación de Yaoyorozu y la capacidad de Izuku para moverse sin restricciones a través del terreno y sus opciones de movimiento en Blinky Warp. Este era el camino con menos posibilidades de éxito, considerando la relación actual de Izuku con la chica de cabello negro. Un par de ideas más rebotaron en su cabeza, pero estas fueron las más desarrolladas que Izuku pudo pensar. No ayudó exactamente que tuviera un observador observándolo desde el sofá de descanso dentro de su oficina, el vampiro ocupando su propio escritorio mientras trataba de formular su plan de acción. Eventualmente no pudo ignorarlo por más tiempo. ¿Qué es? Escúpelo ya. Su voz tenía algo de veneno en ella, pero contuvo su estado de ánimo donde su molestia apenas podía ser molestada. La chica que felizmente observaba su trabajo sonrió como el gato de Cheshire, pateando suavemente sus piernas en el aire. Izuku es tan serio y diligente y esas cosas. Me hace sentir todo un hormigueo y esas cosas cuando tienes ese aspecto de prison planner. Y Miko Toga, la villana que Izuku albergaba en su gimnasio/almacén, habló en su tono habitual. La chica rubia estaba vestida de manera diferente a su atuendo habitual de marinero de la escuela, luciendo un top corto y pantalones cortos ajustados, como había estado haciendo antes de su llegada. De alguna manera, la villana se había estado comportando apropiadamente. Desde que Izuku mordió a Himiko, ella había sido fiel a cada una de las promesas que le hizo al vampiro, llegando incluso a redactar un plan para infiltrarse en la liga de villanos y trabajar como agente doble para él. Las sospechas sobre su propuesta eran altas para él, por lo que el vampiro no le dio la oportunidad, simplemente decidió que permaneciera en el almacén, lo vigilara y no se metiera en problemas. La chica había hecho exactamente eso, sirviendo como un buen miembro del personal para ello. Izuku aún no había abierto el gimnasio para un uso adecuado, principalmente usándolo él mismo. Eso no había cambiado, pero el lugar ahora estaba siendo mantenido por Himiko, quien era sorprendentemente buena en las tareas del hogar. Las cámaras en el edificio siempre la tenían en la mira. Ella siempre le enviaba un mensaje si salía, yendo tan lejos como para enviarle su ubicación en vivo para asegurarle que no se había metido en una ola de asesinatos o un robo o cualquier otra cosa que solía hacer antes.
Era preocupante por un asunto completamente diferente, ya que al vampiro se le estaba mostrando una prueba definitiva de que Himiko no había estado mintiendo cuando le ofreció su propuesta. Incluso ahora, el vampiro tenía bastantes cuadernos con información que había escrito en base a sus palabras, toda la información que podía verificar por sí mismo, que no era mucha ya que no tenía acceso a muchos datos gubernamentales de alto nivel. Caches, resultó ser cierto. Mientras él le diera algo de su sangre, a Himiko no le importaba nada más en los caminos de la villanía. Parecía dispuesta a hacer cualquier cosa para complacer al vampiro, y él tenía que tener mucho cuidado con sus palabras alrededor de la chica, de lo contrario ella haría cualquier cosa para que sus deseos se hicieran realidad. Teniendo en cuenta sus antecedentes, la mayoría de sus acciones disponibles sin duda implicarían infringir la ley. Es posible que se pregunte por qué Izuku había ido a espaldas de la ley, sus maestros en la UA e incluso su último mentor Ed Gesot para acomodar a un villano en su propio gimnasio personal, atender sus necesidades y asociarse con ella simplemente por motivos de tener un agente doble con buenas conexiones. Tu pregunta es bastante válida, y algo para lo que el vampiro no tenía una respuesta verdadera. Era el extraño parentesco que sentía hacia la chica. Se estaba apiadando de un villano y se estaba aprovechando de él, siendo utilizado como una casa segura hasta que ella ya no lo necesitara. Simplemente la estaba deseando. Preguntas como esta también plagaron a Izuku, algunos culpables se abrían paso en su mente cada vez que regresaba a casa y veía a Mei, o incluso cuando llegaba a la OA para su rutina diaria de estudios y entrenamiento de héroe. Izuku tenía más de 150 borradores de mensajes que había escrito para enviar tanto al contacto de Tsukauchi como el de Aizawa. Su posición como vicepresidente de la clase le otorgaba un número que el maestro también respondería, con la esperanza de explicar la situación y tratar de aliviar el castigo que recibiría, pero Izuku siempre terminaría sin presionar el botón de enviar. El vampiro suspiró con frustración, lamiendo sus colmillos. El movimiento pareció atraer la atención de Toga, la chica se acercó lentamente a Izuku por sus periféricos, permaneciendo siempre en el borde de su vista, pero nunca desapareciendo como lo había hecho antes. Ella no era prisionera aquí, en cualquier momento podía escapar. Sin embargo, allí permaneció, bajo cada palabra y orden de él. La chica cruzó la distancia entre el sofá y el escritorio, acercándose ligeramente a Izuku. Se sentó en el borde del escritorio, haciendo que el vampiro la mirara a los ojos, las rendijas verdes se encontraron con las amarillas. ¿Quieres otro bocado? Solo para rematar antes de irte a la cama. Sé que mañana es tu gran examen, así que el combustible extra en el tanque debería ser bueno, ¿verdad? Ofreció Himiko, inclinando la cabeza hacia un lado para dejar que su cuello quedara expuesto en caso de que él quisiera saltar sobre él. Algunos agujeros de perforación salpicaban la piel alrededor de su cuello, marcas de las que Izuku había sido responsable. Negó con la cabeza hacia un lado. Ya bebí poco menos de 1,5 litros de ti. Más si te volverás anémico. Dijo, evitando la vista de su cuello marcado. No era como si Izuku pudiera llamarse a sí mismo un ciudadano extremadamente respetuoso de la ley, pero tenía que tener en cuenta los límites de lo que podía salirse con la suya. No me puedo imaginar muchos hospitales que te atiendan sin saber un poco de historia primero, y teniendo en cuenta la tuya, ese es un viaje desde la sala de emergencias hasta la celda de la cárcel más cercana disponible. Dijo, recostándose en su silla y señalando con un dedo con garras a la chica. Ella solo se rió, saltando de la mesa y saliendo de la habitación. No, si alguna vez me siento débil, puedo beber un poco de tu sangre, Izuku. Voy a tomar una ducha, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Cantó su última frase, moviendo las caderas de una manera claramente invitante. Izuku lanzó un sonido, algo entre una burla y un gruñido. Como si lo hiciera. Se ocupó aún más, con la esperanza de mejorar sus planes o llegar con algo mejor. El vampiro pasó 2 horas sin nada que mostrar, incluso mientras forzaba su mente por todo el conocimiento que tenía. Ninguno cosa. Izuku suspiró, agarró el papel en el que había escrito sus planes y lo metió en su mochila, echó la bolsa al hombro y salió del gimnasio. Himiko estaba junto a la puerta para verlo salir, vestida con una de sus viejas camisetas de All Might y un pantalón corto de algodón rojo.
Tenía algunas prendas en el gimnasio, pero no recordaba haberle dado permiso a la chica para reutilizar ninguna de sus prendas. Toga sonrió ante su mirada inquisitiva, aprovechando el hecho de que estaba demasiado cansado mentalmente para armar un verdadero escándalo por su acto. Se inclinó hacia adelante una vez que él estuvo lo suficientemente cerca, poniendo sus manos detrás de su mochila y frunciendo los labios hacia él. Ella también cerró los ojos y por un momento pareció una inocente estudiante de secundaria. Un beso de despedida para mi querida Izukyun. Chu. Esta era nueva, reflexionó el vampiro mientras levantaba su ceja izquierda con una expresión estoica. Toga esperó a que él respondiera a su gesto, y Izuku simplemente pasó sin prestar atención a sus payasadas. Él estaba cansado. Toga permaneció en su posición por unos momentos más, solo abrió los ojos después de que el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose la alcanzara. TCH, la revista dijo que esto funcionaría, se quejó Himiko para sí misma, mirando un artículo en su teléfono. Algunos mensajes sonaron, la chica ignoró su casilla de correo. Ella solo respondería cuando su amado señor de la sangre le diera permiso. XXX. XXX. Está bien, puedes hacer esto, Momo. Las palabras resonaron dentro del vestuario de las chicas ahora ocupado únicamente por la persona que dijo las palabras. Las otras chicas le habían deseado suerte y se movieron para enfrentar sus propios desafíos, dejando que la rica heredera terminara su ritual de promocionarse para enfrentar el desafío desgarrador que sería luchar contra All Might. Aizawa y el director Neso habían supervisado a la clase 1, mientras tomaban su examen escrito, la quimera ratón barra oso barra perro se quedó atrás para explicar la siguiente parte del examen. Era bastante simple. Cada dúo había sido cuidadosamente seleccionado para luchar contra un maestro que encarnaba un aspecto que los estudiantes necesitaban mejorar o tenían un gran potencial para ganar, o también podían escapar de la pelea usando una de las dos puertas que estaban ubicados en los extremos opuestos de las áreas en las que estarían luchando. Bueno, también estaba el hecho de que el director explicó esto en diapositivas innecesariamente lindas, aliviando la tensión de la clase y permitiendo que se acumulara cierta confianza entre los estudiantes. Incluso Momo se sintió algo envalentonado. Por supuesto, su suerte terminó cuando dejó que sus ojos vagaran y sus orbes negros cayeron sobre el marco de su compañero para el examen. Los ojos de Midoriya ya habían tomado el formato de portador de miedo por el que se había hecho conocido, el vampiro miraba sin pestañear el marco de su director y por un momento la joven heredera pensó que tendría que comandar a su clase para alejarlo de su director. Los escalofríos recorrieron su espalda, Momo no pudo detenerlo mientras sus ojos se deslizaban por su cuerpo, su mirada solo se demoró sobre ella por un momento. Mientras los estudiantes se preparaban y vestían sus disfraces, Yaoyorozu pudo sentir que la mirada regresaba a su espalda, haciendo que la chica se sintiera expuesta en un grado incómodo. Kyouka había sido quien la sacó de sus pensamientos, la chica terminó congelada justo enfrente del vestidor de chicas. Momo se quitó el uniforme escolar y la ropa interior y se puso rápidamente su disfraz. Sin embargo, no pudo salir de la habitación y terminó quedándose atrás mientras las otras chicas terminaban y se deseaban buena suerte. Primero fue Toru, seguido luego por Azuyi y Mina. Kyouka trató de quedarse, pero el rockero terminó escuchando algo y tuvo que irse también. Quedando solo Momo, la heredera hizo algunos ejercicios de respiración para controlar sus emociones, susurrándose a sí misma animándose como solía hacer cuando luchaba con algo especialmente difícil, aunque nunca nada había sido tan difícil para ella. Por lo tanto, cuando Yaoyorozu abrió los ojos y se dio la vuelta, no pudo evitar soltar un chillido bastante fuerte cuando encontró los ojos marrones y el cuerpo fornido de Uraraka justo enfrente de ella. La chica de la gravedad se estremeció debido al fuerte ruido, alejándose de Momo cuando la heredera puso una mano sobre su propio pecho, tanto para calmar su corazón que latía salvajemente como para evitar crear algo por puro pánico. Caray, Momo-chan, no había necesidad de eso, ¿sabes? Ochako se quejó, sosteniendo su casco a su lado. La heredera tuvo la compostura de mostrar algo de vergüenza por su exhibición, tratando de pasar por alto el evento con una sonrisa rígida. Yo no esperaba que nadie siguiera aquí conmigo, Uraraka-san. Perdóname.
Ochako desechó las preocupaciones de la chica de cabello negro. No te preocupes por eso, Momo-chan. Sin embargo, me pregunto, ¿qué es lo que te tiene tan asustado? La sonrisa rígida de Yaoyorozu se volvió irónica, la chica más alta cruzó los brazos debajo del pecho, apuntalando sus activos. Podría haber sido la imaginación de la heredera, pero el ojo sonrisa de Ochako pareció temblar por una milésima de segundo. Estoy seguro de que es solo nerviosismo. Después de todo, no todos los días luchas contra All Might, incluso si él tendrá su fuerza limitada por esas muñequeras. El director Nisu dijo que todos los maestros solo estarán al 50% de su poder a lo sumo, pero estamos hablando de All Might. Momo esperaba que su explicación apresurada fuera suficiente por ahora, ya que probablemente ya debería haber salido para reunirse con su pareja. Ochako asintió junto con ella, pero luego la morena se llevó un dedo a los labios. Eso es cierto. Pero, tú también tienes mucha suerte, ¿no crees? Yaoyorozu descubrió que el patrón de habla de Ochako se estaba convirtiendo en un acento, algo que la heredera no sabía sobre la niña. ¿Por qué crees eso, Uraraka-san? Ella cuestionó. El rostro de Uraraka frunció el ceño, como si la niña encontrara absurdo el cuestionamiento de Momo. Estás emparejado con Izuku-kun. Si hay alguien en la clase que seguramente puede luchar contra All Might, es él. Me atrevo a decir que podría ganarles el ejercicio. Ochako habló con tanta confianza que uno podría pensar que dicho resultado estaba escrito en las estrellas o grabado en piedra. ¿Cómo podía la morena tener tanta confianza en Izuku? Claro, tenía una gran potencia de fuego a su disposición y su variedad de habilidades era variada y práctica, pero Izuku todavía estaba lleno de deficiencias. Había hundido sus sucios colmillos en Uraraka. Los pensamientos de Momo comenzaron a agravarse y enojarse, la heredera dirigiendo una mirada seria a las cálidas pupilas marrones de Ochako. Creo que mi peculiaridad también me otorga una gran ventaja para luchar contra All Might Sensei. Puedo crear trampas y elementos que pueden ayudar a mitigar la brecha en el poder ofensivo. También soy un activo poderoso. Podría tener una mayor prioridad que Midoriya-san. La heredera no pudo evitar desear cortar este creciente brote de admiración hacia el vampiro. Él no se merecía esto, porque era un monstruo. ¿Cómo podría Uraraka-san no verlo? Era demasiado amable o demasiado inocente para ver los peligros que representaba un hombre como Midoriya. Ochako tarareó y Momo vio que la morena armaba argumentos para contrarrestar sus puntos. ¿Estaba Yaoyorozu viendo cosas? Eso sería cierto para cualquier otra persona. Pero esto es todo lo que podríamos estar hablando. A menos que traigas algunos juguetes realmente geniales, cualquier otra cosa podría estar soplando aire en su cara. Yaoyorozu frunció el ceño, decidida a hacer entender su punto. Ella limpiaría cualquier rastro de suciedad de Midoriya del interior de la mente de Hiroi Uraraka. Y eso comenzaría ahora. Sin embargo, antes de que la heredera pudiera comenzar un sermón, Ochako se puso el casco y comenzó a darse la vuelta para salir de la habitación. Todo lo que digo es que deberías estar feliz de tener a alguien como Izuku-kun para cubrirte la espalda. Ojalá fuéramos un equipo. Así que, por favor. Ochako se detuvo en el marco de la puerta, arregló su casco en su lugar y girando lentamente la cabeza hacia atrás para mirar a Yaoyorozu. Dijo algo en voz baja, demasiado bajo para que Momo lo escuchara. La heredera estaba lista para un debate verbal, pero sus piernas casi temblaron un poco debajo de su cuerpo cuando algo frío se apoderó de su cuerpo. Era similar a la sensación que Izuku traía consigo cada vez, o el aura que Aizawa Sensei expulsaba cuando quería que la clase estuviera en silencio. Una sensación terrible que nació dentro de tu estómago y se extendió por todo tu cuerpo, empujando algo frío dentro de tus mismos huesos y haciendo que tus manos se sintieran húmedas. Un sentimiento que te hizo desear poder terminar con tu propia vida, aunque solo fuera para estar fuera de la influencia de quien sea o lo que sea que estaba causando la sensación en primer lugar. No estaba ni cerca de lo que Aizawa o Izuku podían hacer sentir a la heredera, pero estaba ahí. El comienzo de un hoyo en su estómago, mientras que con su compañero de clase o maestro su estómago se hundiría o desaparecería por completo. Aterrador, pero algo que ella podía manejar. ¿Por qué estaba sintiendo esto de Uraraka? He visto la forma en que tratas a Izuku-kun, Momo-chan, y no creo que tengas razón al hacerlo.
Izuku-kun es un amigo increíble y un buen compañero. Podría dar un poco de miedo. Y todo eso, pero encubrió muchos de tus errores y cagadas, ¿verdad? Las palabras de Uraraka sorprendieron a la heredera, ya que nunca había visto a la morena decir una palabrota. Pero, ¡hey! Espero que pases tu examen. Tú también eres increíble, Momo-chan. Simplemente no te interpongas en su camino, ¿de acuerdo? Momo solo podía ver la espalda de la morena alejarse cada vez más de ella. La chica de cabello negro se quedó sola en el vestidor, mirando sus propias manos temblorosas. Izuku terminó sus preparativos, colocando la última de sus revistas de municiones en su abrigo. Sabía que las rondas de goma no harían mucho contra All Might, pero sería una distracción válida para trabajar, especialmente si apuntara a puntos débiles como la entrepierna y los ojos. Dicho esto, sería un milagro si lograra incluso golpear a All Might en primer lugar, pero Izuku era un individuo algo optimista. O tenía que serlo para esta pelea. De lo contrario, podría darse por vencido ahora mismo. Se miró a sí mismo, sus ojos eran rendijas rojo carmesí listas para la acción. Estaba lleno de sangre, sus armas estaban en perfecto estado y llenas de munición para disparar, su hoja estaba afilada y perfectamente mantenida. Midoriya Izuku estaba listo, o tan listo como podría estarlo. Ahora se dejaría que sucedieran las cosas. Era nadar o hundirse. Salió del vestuario de hombres, sus pasos firmes mientras Izuku mantenía un ritmo tranquilo para llegar al autobús que llevaría a la clase a cada etapa de lucha. Todos dentro del vehículo estaban tensos, nadie le dedicaba al vampiro más que una mirada rápida. Se acomodó en el asiento más atrás, cerrando los ojos para enfocar y aspirando el aire del interior. Estaba lleno de varias hormonas y productos químicos. Del miedo a la excitación, de la tensión a la agresión. Todo le hizo cosquillas en la nariz sensible, y Izuku se sintió algo tranquilo de que todos parecían estar tan nerviosos por esto como él. Sintió que alguien se sentaba a su lado. Midoriya. Izuku dejó que una leve sonrisa se asentara en la comisura de sus labios. Hola, Todoroki. El otro macho gruñó en lo que el vampiro supuso que era reconocimiento. Hubo un momento de silencio, y Izuku se preguntó si debería decir algo o simplemente dejar que este silencio cómodo permaneciera entre los dos. No eran exactamente amigos, pero Izuku estaba seguro de que ahora eran más que simples compañeros de clase o simplemente conocidos. Amigos sería una exageración, pero algo parecido a eso. ¿Tú también estás nervioso?, preguntó el adolescente de cabello de dos colores. Izuku abrió los ojos para mirarlo. Confío bastante en mi peculiaridad, y aunque tengo algo de experiencia en espacios cerrados, sería una tontería creer que mi escasa experiencia podría abordar la competencia de Era Cereal. Tener a Tokoyami como mi compañero tampoco ayuda exactamente en las cosas como él. Es otro combatiente que depende de las peculiaridades. Shouto divagó durante un tiempo sorprendentemente largo, y Izuku escuchaba atentamente al adolescente. ¿Quieres algunos consejos?, se ofreció, tratando de ser útil. Tokoyami no había venido a pedir ayuda hasta el momento, aunque todavía venía al gimnasio de vez en cuando para entrenar. El vampiro trató antes de ofrecer ayuda, pero el adolescente con cabeza de cuervo negó con la cabeza y volvió a su entrenamiento personal con vigor, y sin explicar las razones detrás de su negativa a una ayuda perfectamente aceptable. Confundió a Izuku, pero aceptó el comportamiento y siguió adelante. No. Esa simple palabra hizo que la misma confusión de entonces emergiera una vez más, el vampiro frunciendo el ceño al otro adolescente. Todoroki percibió la confusión de Izuku y suspiró. Supongo que no soy bueno en esto, murmuró Shouto para sí mismo. Estoy descargando un poco de mi propia frustración. Leí en alguna parte que esto profundiza los lazos de amistad, hablando de temas personales. Explicó el adolescente. La confusión que estropeó a Izuku se desvaneció cuando el vampiro puso los ojos en blanco de buen humor. Entonces, está bien. Refunfuña, soy todo oídos. Izuku dijo. El otro adolescente asintió y comenzó sus quejas una vez más. Le tomó alrededor de 10 minutos para que ocurriera la primera parada, dejando a Mina y Masirao en una arena que se parecía a la planta química / zona industrial del ejercicio de barrido y rescate que hicieron junto con la clase 1B.
Eso siguió sucediendo por un tiempo. Todoroki y Tokoyami fueron los penúltimos en ser liberados, dejando a los últimos 4 para ser Izuku, Hirou, Tenya y Aoyorozu. El silencio impregnaba el autobús, solo roto por el sonido del motor mientras los estudiantes esperaban. Teniendo en cuenta que nadie realmente tenía nada de qué hablar, el silencio permaneció. Izuku estaba perfectamente bien con dejar que esto permaneciera como estaba, pero el susurro bajo de su lado salvaje tintineó contra las jaulas de su mente. El vampiro cerró uno de sus ojos para hacer una inmersión mental parcial. Parecía un poco perturbador para los espectadores externos, pero necesitaba mantener algo de conciencia. Fue increíblemente discordante sumergirse mentalmente mientras aún estaba despierto. Sus sentidos se volvieron un poco distorsionados. No obstante, Izuku llegó a la sala del trono, justo a tiempo para que se agregara la nueva pintura en las paredes vivas del salón de baile. El marco cuadrado albergaba un fondo negro, siendo una gran gota de sangre carmesí la imagen central de la pintura. Una jeringa emergió en la parte superior derecha de la pintura, casi como si fuera la responsable de la gota, y justo en el medio de la gota carmesí, el contorno de una cruz terminó la pintura. El conocimiento del factor peculiar inundó la mente de Izuku con endorfinas y otorgando a Izuku una oleada de placer. Un gruñido ahogado salió de su boca. Hirou inmediatamente miró hacia atrás para comprobar por qué lo había hecho. Izuku parpadeó para abrir su ojo izquierdo previamente cerrado, tratando de aclimatarse después de una inmersión mental tan inesperada. Las bendiciones de la vieja sangre ahora son nuestras. Curar la carne ya no es solo un privilegio propio, maestro. Deberíamos convertirnos en el curandero oscuro que esos médicos proclamaron que podríamos ser en nuestra juventud. La bestia interior bromeó, pero Izuku ignoró las divagaciones de su lado salvaje a favor de aprovechar inmediatamente la fuerza de su poder recién descubierto. También tirando de creación de sangre, Izuku enfocó un poco de líquido vital en su palma y permitió que los factores peculiares se mezclaran y comprimieran. Parecía que solo Hirou había escuchado su gruñido. El vampiro puso un dedo sobre sus labios en la señal universal de silencio. La chica puso los ojos en blanco y se volvió para mirar el camino que pasaba por su ventana. En cuanto a Izuku, sus ojos escanearon a los otros 2 ocupantes para ver si habían notado algo diferente. Iida estaba ocupado murmurando para sí mismo mientras Yaoyorozu estaba haciendo una lectura de última hora, completamente contento de ignorar al vampiro. Se enojaría con la chica, pero desbloquear un factor de peculiaridad nuevo y útil lo distrajo del comportamiento de la heredera. Agradeció a las estrellas en el cielo que solo Kyoka lo había escuchado, ya que explicarle a la chica rockera sería mucho más fácil que al rígido velocista o la rica heredera. Y mientras mentalmente enviaba gratitud a cualquier entidad que existiera, su experimento estaba hecho. El vampiro bajó lentamente los ojos para observar su puño derecho cerrado, abriendo cándidamente su mano para revelar una pastilla de color rojo. Parecía una pelota para romper mandíbulas o una pelota de ping-pong. El color carmesí opaco de la píldora emitía un atractivo extraño. También fue una bendición para Izuku, ya que el artículo no había tomado ni el 5% de su reserva de sangre para la actividad principal del día. Los labios del hemomante se dividieron en una sonrisa malvada, los ojos rasgados brillaron con una mirada que hablaba de una locura alegre que solo el propio Izuku entendía. Se levantó de su asiento, consciente de que pronto estaría solo con la heredera de Yaoyorozu. Realmente deseaba que este factor peculiar en particular hubiera sido descifrado antes, pero no tenía sentido llorar sobre la sangre derramada. Izuku acomodó su cuerpo junto al de Kyoka, la chica resoplando y dándole suficiente espacio para que el vampiro pudiera sentarse en lugar de permanecer de pie como un tonto. Ahora había una mirada que amenazaba con quemar un agujero en la parte posterior de su cabeza, pero Izuku estaba seguro de que la peculiaridad de Momo era creación y no ojos láser. Mientras se sentaba, Hirou golpeó levemente su hombro derecho, consciente de no poner demasiada fuerza y golpear las placas de cerámica de su abrigo. Todavía tengo que conseguirte por lo que hiciste en el último entrenamiento, idiota. Murmuró el rockero, manteniendo los auriculares fuera de su alcance. Eso provocó una risita del vampiro, sus colmillos húmedos asomando de sus labios mientras pasaba la lengua sobre ellos. Ojo por ojo, Kyoka-san.
Normalmente eso dejaría al mundo entero ciego, pero puedo regenerarme muy bien. Habló como si estuviera recitando un poema. Hirou puso los ojos en blanco ante su florido discurso. Eso debería significar que debes tomar los golpes como vienen, ya que realmente no te hacen daño. Su respuesta estuvo llena de sarcasmo. El vampiro fingió ofenderse por su comentario. Quiero que sepas que no soy masoquista, dijo, haciendo rodar la pastilla en sus manos con destreza. Hirou miró con curiosidad el artículo, preguntándose por qué tenía la esfera en su mano. ¿En serio? Sinceramente, te había catalogado como el tipo de persona que disfruta de su dolor. Ciertamente no huyes de él, dijo la chica punk. Su cabeza se inclinó hacia arriba al recordar todos los ejercicios de entrenamiento que lo había visto realizar. Cuando la sangre se calentó y se intercambiaron golpes, Izuku nunca se asustaría después de recibir golpes, llegando tan lejos como para rodar con ellos al contraatacar. Soportar el dolor y disfrutarlo son dos cosas completamente diferentes. Uno es un fetiche y el otro es una habilidad para este trabajo. Izuku empujó su respuesta, totalmente dispuesto a enterrar el tema. Luego dejó que la pastilla rodara de su mano y cayera en el regazo de la niña, quien la recogió y trató de devolvérsela. Él lo rechazó, devolviéndolo a sus manos. Ella cuestionó sus acciones, mirándolo a la cara con una mirada gruñona, esperando una respuesta. Un amuleto de buena suerte de mi parte, para garantizar tu éxito contra Power Loader. Si alguna vez te encuentras a Tio Aida con una lesión, rómpela y cómete la mitad. Habló en un susurro, haciendo que Hirou lo mirara con una expresión muy seria. Kirk Busters. Ahora, esto es una sorpresa. Nunca te identifiqué como el tipo de persona que hace trampa. Su tono era de naturaleza acusatoria, pero Izuku lo dejó pasar. Sacudió la cabeza, mostrando la palma de su mano y repitiendo el proceso una vez más. Kyoka abrió las cejas ante la pantalla, acercándose un poco más a la creación con asombro. Solo una curación única para ayudarlo a volver a la lucha en caso de lesión. No lo salvará de una muerte segura, pero puede lograr una victoria de las fauces de la derrota si sabe cómo jugar. Eso acelera la tasa de curación natural del cuerpo a costa de tu propia sangre y algo de resistencia, así que no abuses de ella. Media pastilla para moretones fuertes, que es lo que espero que suceda a lo sumo. En caso de huesos rotos, ingiere la totalidad y actúe rápido. Su cuerpo sentirá la tensión una vez que la adrenalina desaparezca, así que úsela sabiamente. Su explicación hizo que los ojos de Kyoka se agrandaran y las cejas se separaran aún más. La roqueara lamiendo sus labios secos hacia él. Siguió mirando de la píldora a Izuku y luego a la esfera, una miríada de emociones mezclándose en su rostro. Yo ni siquiera, ¿por qué? Eventualmente se decidió por una pregunta. Izuku estaba preparando una respuesta cuando el autobús se detuvo. Su nombre y el de Yaoyorozu se iluminaron en la pantalla cerca de la puerta y llamaron al dúo. Se levantó de su asiento y se fue sin darle a Hirou una respuesta adecuada, simplemente agitando la mano hacia la chica por encima del hombro. El dúo descendió del autobús cerca de una especie de pared alta con una pequeña abertura para que entraran. La estructura, similar a una puerta, se cerró detrás de ellos y encerró a los adolescentes dentro de su arena. Era una réplica bastante perfecta del centro de una ciudad, la única diferencia era la falta de civiles. Bien, ahora es oficial. O la OA tiene bolsillos interminables o Cementos cobra al menos el triple del salario de la mayoría de los docentes. Izuku dejó que el pensamiento flotara en su cabeza, mirando a su alrededor y tratando de detectar cualquier señal del símbolo de la paz cerca. Al no encontrar ninguna señal del héroe rubio, Izuku se volvió hacia Yaoyorozu. La chica ya se estaba sacando algo de la barriga, si el brillo de su uso peculiar era algo por lo que pasar. Lanzó algo hacia el vampiro, su vista mejorada le aseguró que no estaba tratando de hacerlo estallar con C4 o algo por el estilo. Era simplemente un rastreador. Dado que no conocemos el diseño de este lugar, pensé que sería útil conocer su ubicación constante. Si encuentra las salidas, podemos comunicarnos y marcarlas, en caso de que no podamos ganar contra All Might. Esas fueron las primeras palabras que el vampiro escuchó directamente de la boca de la heredera hacia él desde su último encuentro personal en su mansión. Todavía había tensión en su tono, pero estaba siendo profesional. Asintió, mirando a su alrededor para encontrar alguna pista sobre la ubicación de All Might.
Más brillo cromático emergió de la heredera, un dispositivo similar a un teléfono cayó al suelo y se deslizó hacia él. Eso irritó sus nervios, pero el vampiro respiró hondo y se arrodilló para recoger el dispositivo. Un GPS con 2 pings activos en el mapa así como una app de comunicación. Gracias. Habló en un tono seco, escuchando un HMPH de vuelta de la chica. Izuku guardó el dispositivo en un bolsillo de su abrigo. Supongo que tenemos que estaba a punto de sugerir un plan cuando un estampido sónico llegó a sus oídos. Estaba lo suficientemente lejos como para no lastimar su oído o el de la chica, pero era señal de que algo se acercaba, y se acercaba rápidamente. ¿Qué es? Momo preguntó con voz estoica, y Izuku rápidamente levantó una mano para silenciarla. La chica de cabello negro estaba a punto de lanzarse a despotricar por su falta de modales, pero un ligero temblor en el suelo llegó a su ubicación. Los dos se miraron en silencio, sus expresiones difíciles de describir como algo más que confusión. Y luego, de repente, sin previo aviso, aplastar. Una voz inconfundible resonó por todas las calles, los pasillos de los edificios actuando como túneles que llevan la voz fuerte y retumbante a los adolescentes y los golpea como una fuerza física. El viento repentinamente se apresuró y azotó sus marcos, y Izuku inmediatamente clavó una mano con garras en la pista de asfalto y permitió que un zarcillo de sombra agarrara a Yaoyorozu. La masa oscura se envolvió con fuerza alrededor de la cintura de la niña y la sostuvo mientras pasaban vientos huracanados. Ellos por Whoosh. Crack 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 crack. El hormigón se agrietó y se desmoronó, el acero se dobló y se partió, el vidrio se rompió y se desparramó, y llevar todo eso fue un maremoto absoluto de destrucción que estaba siendo transportado por vientos abrumadores que emergieron de lo que parecía ser el punto central de la arena. La ola despejó un círculo alrededor del punto central, que Izuku estimó que su radio era de 150 metros. Podría estar equivocado, ya que estaba demasiado ocupado aferrándose a su vida para evitar ser arrojado como una muñeca de trapo por el viento, que era nada menos que un huracán de intensidad. Tomó un tiempo para que el polvo de la destrucción se asentara, un leve zumbido aún permanecía en los oídos de Izuku mientras intentaba hacer algo con esta aterradora demostración de poder. Hola, joven Midoriya, joven Yaoyorozu. Espero que estén listos para comenzar su examen. La voz de All Might resonó una vez más, el cuerpo del hombre musculoso era una mera sombra mientras permanecía en el mismo lugar donde se habían originado las olas, su forma revelaba que había golpeado, su fuerza responsable de originar la presión de aire capaz de esto. Izuku abrió mucho los ojos con miedo, las pupilas abiertas se dilataron por primera vez en mucho tiempo. Momo, liberado de su zarcillo de sombra de anclaje, tenía el rostro lleno de temor ante la perspectiva de tener que enfrentarse a este bastión de fuerza. El vampiro arrancó su mano del suelo y dejó que la sangre se acumulara de inmediato en sus brazos y cara, endureciéndolos en sus habituales guanteletes y máscara de fauces de dragón, su postura de lucha lista para intentar interceptar al héroe. Yaoyorozu. Date prisa y muévete para apoyar. No te expongas y nunca te golpeen. Gritó Izuku, moviéndose para intentar interceptar. Habría preferido ocultar esto ya que el combate abierto contra All Might era una tontería, pero entre los dos, Izuku era el que tenía más resistencia y opciones de combate. Hasta que su compañero desapareciera de la vista, tendría que jugar al señuelo y esperar que las pesas en las muñecas y los tobillos que usaba All Might realmente redujeran la fuerza del hombre. Encomiable, joven Midoriya. Antes de que Izuku pudiera decir algo más, el héroe se movió. En un momento, All Might estaba en el epicentro, al siguiente se encontraba con Izuku, con el puño levantado para un golpe de gracia. El vampiro usó su percepción mejorada para enfrentarse al puño entrante con su propio puño blindado. En el momento en que se golpearon, Izuku realmente entendió el significado detrás de las palabras objeto imparable.
Su guantelete derecho, endurecido como estaba, se hizo añicos, la sangre endurecida cayó en pedazos alrededor de los dos machos cuando el brazo derecho de Izuku se dobló hacia atrás y el puño carnoso de All Might derrumbó las defensas del vampiro, golpeándolo directamente en su pecho y enviando a Izuku volando cerca. Coche. Sin embargo, gritar tus planes justo enfrente del enemigo nunca es una buena opción. Momo acababa de lograr ponerse de pie, sus ojos presenciando la escena que pertenecía a una tonta película de acción con ojos atónitos. Cuando el vampiro fue lanzado a un vehículo, la heredera finalmente entró en acción. E inmediatamente creó un par de granadas de humo, abriendo algunas para crear una cobertura mientras daba vueltas alrededor del héroe y comenzaba otro elemento. All Might se giró para tratar de ver a la chica en el momento en que el humo se elevó, lo que obligó al héroe a toser un poco por la distracción. Un buen truco, joven Yaoyorozu. Pero ineficaz. Otro movimiento de perforación limpió la escena de cualquier humo, así como también arrojó los botes lejos y acortó su uso. La escena clara mostró a All Might que la chica fue rápida con su peculiaridad, mientras un barril grueso miraba al héroe rubio. ¡Mierda! ¡Boom! Una explosión, seguida por el sonido de cables de acero retorcidos, resonó en el cañón creado por la heredera. La chica tenía una sonrisa forzada presente en sus labios, un poco de suciedad y sudor ya cubrían su rostro. El humo provocado por el cañón se dispersó rápidamente y la vista fue una bendición para la heredera. Gruesos cables de acero estaban bien envueltos alrededor de All Might, cada cable era tan grueso como el dedo de un bebé, y sus extremos estaban cargados con pesos de plomo. El héroe corpulento tenía algo de calma manchando su traje, pero nada que sugiriera daños por la explosión. Momo suspiró aliviada y se puso las manos en las caderas, orgullosa de su logro. Fue un error. Ingenuo. Gritó el héroe, flexionando sus músculos y arrancándose fácilmente las ataduras. Izuku Blink apareció justo enfrente de ella, sus garras se clavaron en el marco de acero del cañón creado por ella, transportando el pesado aparato y usándolo como escudo. El metal gimió y se deformó cuando otro puñetazo se clavó en él, esta vez Izuku estaba listo y preparado, con las piernas cubiertas por sus grebas. El vampiro soltó su escudo improvisado en el mismo segundo en que detuvo el golpe, descartándolo y apuntando el guante izquierdo restante al héroe. Explosión de lanza de sangre. La armadura metálica opaca se calentó de inmediato a un color rojo cereza, explotando hacia All Might como un verdadero cartucho de escopeta. Los pedazos de sangre endurecida se convirtieron en metralla que habría destrozado el torso de un hombre normal en un desastre horrible. El ataque simplemente arañó el traje azul, pero ralentizó al héroe durante el tiempo suficiente para que el vampiro pudiera agarrar a su pareja femenina y desaparecer de la vista debido al uso de parpadeo. All Might se rió a carcajadas, parándose a toda altura y posando. Como se esperaba del joven Midoriya, es realmente bueno reaccionando ante situaciones inesperadas. Para él contraatacar incluso mientras protege a su compañero de equipo, qué impresionante uso de peculiaridades. La última oración fue dicha con un ligero tono siniestro. Incluso cuando la investigación que realizó había arrojado resultados limpios. Era preocupante ver que la naturaleza había producido otra versión de él, incluso cuando el adolescente había expresado claramente su deseo de heroísmo. Vamos, Toshinori. Necesitas enfocarte en lo que es, y no en lo que podría ser. El héroe pensó en su cabeza, rozando una mano sobre su torso y sacudiendo los diversos copos de metralla de sangre, ninguno logró perforar su piel. Mientras el héroe dejaba vagar sus pensamientos por un momento, Izuku empujó sus piernas al máximo, huyendo del área inmediata alrededor del héroe hasta que llegó a un edificio de 5 pisos. Apenas había entrado al edificio a través de la entrada trasera del personal, Izuku tuvo que soltar a su compañera, para que no se sorprendiera por la pistola paralizante que crepitaba en sus manos. Resistió el impulso de arrojarla contra una de las paredes, soltando un profundo suspiro. ¿Qué fue eso? Detuvo la ira en su voz y logró mantener un tono profesional. Momo enganchó el taser en un cinturón magnético alrededor de su cintura. Creo que esa es mi pregunta. ¿Por qué destruiste mi cañón? ¿Sabes cuántos lípidos tuve que usar para crear eso? Yaoyorozu cuestionó, la ira deslizándose en su voz y aumentando su tono. GRRRRR.
Izuku dejó que la sangre fría fluyera por su cabeza, apagando los gruñidos que resonaban en su mente. Te dije que te fueras de la vista y jugaras un papel de apoyo. Tan pronto como el humo salió, deberías haber estado fuera de la vista. En cambio, trataste de inmovilizar a All Might con cables de acero. Afortunadamente, el vampiro se las arregló para mantenerse cortés, de lo contrario, probablemente habrían comenzado una pelea a gritos. Y logré detenerlo. Tú, por otro lado, fallaste en hacer algo además de ser arrojado. El tono acusatorio y el dedo apuntando a su rostro hicieron poco para calmar el aumento exponencial de las garras que arañaban la cabeza de Izuku. Ese es el objetivo de un señuelo, Yaoyorozu-san. Yo era la distracción que te habría permitido obtener una mejor posición para ayudar en la batalla. No disfruto mucho estar en el lado receptor de esos golpes. La voz de Izuku aumentó de tono, haciendo que la heredera se estremeciera, pero mantuvo su postura al respecto. El vampiro respiró hondo y se frotó el puente de la nariz, lamiendo sus colmillos y tratando de pensar en alternativas. No todos sus planes se habían ido a la mierda, todavía podía salvar esto. Hemos logrado poner cierta distancia entre All Might y nosotros, lo que nos da algo de tiempo para elaborar un plan de acción. Enfrentarlo de frente es imposible, como han visto. Izuku comenzó a explicar, acariciando su cuerpo y comprobando el estado de su equipo. Las placas de su abrigo habían sufrido algunos daños, pero aún no estaban fuera de servicio. Sus armas todavía estaban perfectamente bien, al igual que su kodachi. Los cargadores de municiones también estaban listos y al vampiro todavía le quedaba alrededor del 87% de su sangre, por lo que todavía tenía mucho en el juego. Yaoyorozu también respiró hondo, cruzando los brazos sobre el pecho para calmarse y pensar con claridad. Creo que deberíamos tratar de someterlo. Los cables de acero no fueron suficientes, pero detuvieron a All Might por un corto tiempo, por lo que un material más fuerte podría inmovilizarlo para garantizar la victoria o al menos retenerlo hasta que podemos encontrar los puntos de salida. Momo señaló su plan, casi lista para comenzar sus creaciones, cuando Izuku levantó una mano para detenerla. Deberías abstenerte de crear tantas cosas tan rápido. Has visto su poder y velocidad. No tendremos otra oportunidad como esa, ahora que All Might espera que hagamos otro truco como ese. Hit and Run, las tácticas son nuestra mejor apuesta por ahora. Podemos desgastarlo un poco y mapear nuestro entorno todo el tiempo. Propuso, bajando la mano derecha hasta la cadera y apartando una solapa de su abrigo para agarrar su pistola. Un cargador en uso, quedan 9. Anotó mentalmente, agarrando un cargador y cargando el arma de fuego. Tirando hacia atrás de la corredera y soltándola, la pistola estaba ahora en la recámara y lista para disparar. Lo enfundó de nuevo en su cadera y abrió el abrigo en el área de su pecho, revisando su revólver en busca de daños. La poderosa arma de fuego estaba intacta, prueba de su diseño resistente y la destreza de ingeniería de su amante. El vampiro tiró el cañón y el cilindro de munición hacia abajo, cargando bala tras bala. ¿En serio vas a usar un equipo de apoyo tan peligroso como las armas? El tono interrogativo de Yaoyorozu alejó a Izuku de su relajante aturdimiento, recargando sus armas aliviando la tensión que se había acumulado hasta el momento. Levantó una ceja hacia la chica, preguntándose si realmente había dicho la tontería que había escuchado. No quiero ser regañado por la chica que creó un cañón a primera hora del partido. Su reprimenda fue pronunciada en voz baja, pero en un tono lo suficientemente alto como para que la niña pudiera oírlo. Las mejillas de Momo se pusieron rojas de ira, pero se mantuvo callada. Izuku enfundó el revólver en su pecho y miró a la heredera, viendo que la tensión se acumulaba inmediatamente en su cuerpo. Suspiró mentalmente. Por favor, apéguese a la vigilancia, el reconocimiento y el apoyo. Una batalla está ganada a medias si somos superiores en esos aspectos. Ofreció un argumento razonable que debería convencer a la chica de sus intenciones. Al ver que ella no había ofrecido un contraargumento, Izuku salió lentamente del edificio a través de la misma puerta del personal, sus grebas cambiaron a una forma más suave, al contrario de su estructura voluminosa y angular anterior. El imomante desapareció en una bocanada de niebla parecida al humo. Yaoyorozu resopló su disgusto dentro de la sala de profesores, la luz de su peculiaridad brillaba con fuerza cuando comenzó a crear artículos.
Ella le mostraría de lo que era capaz, no era una damisela en apuros que se encogería detrás de la espalda de nadie, y mucho menos de ese monstruo. Olmig comenzó su búsqueda de los dos adolescentes, su ritmo de trote capaz de dejar atrás a los corredores profesionales olímpicos por mucho. Al héroe rubio le preocupaba que después de su pelea inicial, los jóvenes simplemente se dirigieran directamente a las salidas, ya que era el curso de acción más obvio que uno debería tomar cuando se enfrenta a un oponente tan abrumador como Olmig. El héroe saltó para atraparlos a tiempo antes de que huyeran. La movilidad de Izuku era una habilidad bastante problemática de tratar cuando uno luchaba contra él. Nada con lo que Olmig no pudiera lidiar cuando estaba cerca, pero fuera de la vista, fuera de la mente nunca podría aplicarse al vampiro. El héroe corrió un par de calles más, pasando por una con bastantes callejones cuando sus instintos, nacidos de innumerables horas de patrullaje, alertaron al héroe del peligro. Estiró la cabeza hacia la derecha y vio el cuerpo boca abajo de Izuku colgando a unos metros de altura. La materia de las sombras permitía al vampiro aferrarse a las paredes del callejón y parecerse a una araña humana. Actualmente estaba usando sus dos manos para apuntar al héroe. Todos los ojos azules de Migut se abrieron sorprendidos ante la sonrisa salvaje que dividió los labios de Izuku. La máscara de fauces de dragón que protegía su rostro se asemejaba a una trampa para osos abierta y se sumaba a la extraña vista. «Hola». La voz de Izuku fue ahogada por el sonido absolutamente ridículo de un disparo. El objetivo del vampiro habría dado en el blanco si Olmig no hubiera protegido su rostro con su antebrazo izquierdo. El proyectil de goma se estrelló contra la extremidad del héroe y lo apartó del camino con una fuerza tremenda que el héroe rubio juró que lastimaría más tarde. ¡Mierda! El héroe entró en pánico. Tanquear una de esas rondas en su torso o cuerpo dolería como el infierno. Ya podía sentir el golpe magullándose, pero ya había recibido golpes peores antes. El viejo dolor estalló levemente en su estómago, y lo más importante era factible. Llevar uno de esos a la cara no sería bonito. Parecía que la suerte estaba del lado de Olmig, ya que el retroceso del arma era demasiado fuerte para que el hemomántico alineara un segundo disparo a tiempo. El vampiro rápidamente enfundó el arma y se lanzó con una onda lejos del callejón con la ayuda de sus zarcillos de sombra, justo a tiempo para que Olmig atravesara las paredes del callejón, sin importarle el daño que causó. Oh sí. El héroe no dejó que su pánico interno se mostrara en su rostro, persiguiendo al vampiro con renovado vigor. Lo alcanzó al instante, agarró a Izuku por una de sus piernas y arrojó al vampiro contra la pared de un edificio. El cuerpo del adolescente rebotó por meros milisegundos antes de que el héroe continuara con otro golpe devastador dirigido al estómago. La pared del edificio demostró no estar a la altura de la fuerza del héroe, derrumbándose y permitiendo que el héroe condujera a Izuku más allá del hormigón y las barras de refuerzo. Oh mierda, me metí demasiado en eso. Más pensamientos de pánico pasaron por la mente del prohéroe, antes de que tuviera que cubrirse la cara de nuevo, más disparos resonando y desgarrando el aire. 6 disparos, 6 impactos en el gran objetivo que era el torso de Olmig. Ninguna de las rondas de goma hizo mucho más que picar esta vez, pero fueron una distracción para el siguiente golpe. Izuku Blink se dirigió hacia espacios cerrados, usando el polvo de concreto que volaba para acercarse y golpear a Olmig. El golpe en sí no fue la intención, sino una parte necesaria. El vampiro rugió, el sonido gutural seguido de otra explosión que empujó al héroe fuera del edificio hacia la calle principal. El héroe patinó unos metros debido al impulso, viendo la marca de suavidad que ensuciaba su traje. Esperó un siguiente ataque, pero no pasó nada. Olmig frunció el ceño y corrió dentro del edificio nuevamente, encontrándolo vacío. Muy bien jugado, joven Midoriya. Este villano te tomará en serio. Olmig corrió en otra dirección, dejando atrás el edificio dañado. Unos momentos más de silencio seguidos por algunas alarmas de autos que perturban la quietud. Luego, Izuku cayó del techo de la habitación forzada, y los zarcillos de sombra regresaron al interior de su abrigo. Se tomó unos momentos para respirar y recargar su pistola, cambiando el cargador medio vacío por uno nuevo y guardándose el otro. Revisó el dispositivo que Yaoyorozu le había dado y descubrió que su ubicación era medio clic al noreste de mi posición actual.
justo en el camino que había enviado Olmigt, para permitir un barrido del área para encontrar una de las puertas de salida. Ella también tenía un dispositivo, debería prestarle atención ya que él le había dado instrucciones a la niña. Simplemente necesitaba seguir su consejo, o incluso si ignoraba sus ideas, buscar la puerta de salida por sí misma no debería haber sido tan difícil, considerando que simplemente podría ser un telescopio de alta potencia y terminar con esto. Quería pelear contra Olmigt. ¿Qué tan difícil fue mantener el reconocimiento y el apoyo? Midoriya Yaoyorozu, cambio. El objetivo está en un camino directo hacia ti. Evacúen el área o entren en modo sigilo total inmediatamente. No se enfrenten. Fue un milagro que lograra decir las líneas en su dispositivo sin gritarlas, esperando que la niña las escuchara y prestara atención. Si escapar era imposible, probablemente podría ser una capa de camuflaje que combinara con su entorno y evitar que la descubrieran hasta que él llegara allí. Ella no se enfrentaría a Olmigt, ¿verdad? Midoriya Yaoyorozu, cambio. El objetivo está en un camino directo hacia ti. Evacúen el área o entren en modo sigilo total inmediatamente. No se enfrenten. El mensaje llegó bien a uno de los auriculares de la heredera, otro separado conectado a un dispositivo de escucha de sonido que ella había creado. La máquina apuntaba automáticamente hacia el mayor ruido entrante, que era justo lo que ella esperaba. Había corrido a un edificio discreto de 2 pisos con vidrios polarizados, creando elementos para tender su trampa. Entonces, esperó. Izuku había estado jugando al señuelo, pero incluso él nunca se enfrentaría a Olmigt de frente por más de unos momentos. La conmoción fue más que suficiente para permitir que Momo elaborara su propio plan. Está bien, Momo. Tienes esto. Es solo Olmigt, el héroe número 1. Se susurró a sí misma, unos momentos después de que el mensaje le llegara claro. Olmigt mantuvo su búsqueda, pasando por su edificio sin ninguna pista. Ella sonrió. Siguió avanzando a su ritmo vertiginoso durante unos momentos más. La distancia recorrida por sus zancadas le permitió a Momo adivinar dónde probablemente se encontraba una de las puertas de salida. Después de todo, no había ninguna razón para que él estuviera patrullando una zona tan corta si no fuera por su búsqueda de ellos. Se apresuró a acercarse a su edificio, ya que se encontraba a mitad de camino entre la distancia entre su primera vista de destrucción, la zona del enfrentamiento anterior contra Midoriya y la posible puerta de salida. El héroe se paró en la calle abierta, tratando de adivinar su ubicación actual. Bueno, ya no necesita adivinar. Ella lo enterraría en la trampa más grande ahora mismo. Presionó el botón que activaría todas sus trampas. Era su victoria. Olmigt se preguntó qué pasos debería dar a continuación cuando escuchó el sonido de la maquinaria girando. Era débil, y normalmente lo habría ignorado. En este examen, frente a los dos a los que se enfrentaba, nada podía dejarse al azar o a la suerte. Levantó la guardia, justo a tiempo para el comienzo del ataque. Una ventana de uno de los edificios se rompió, un bote arrojó cerca de sus pies. El héroe estaba a punto de empujar el humo entrante, pero la forma de la granada arrojada le resultaba familiar. ¡Swoosh! Flashbang. Una llamarada brillante se encendió de repente, los oídos de Olmigt zumbaron sordamente cuando sus sentidos se desorganizaron. Se concentró en el poder dentro de él, consciente de que le estaban lanzando más elementos con la intención de someterlo. Un buen plan. Un buen plan de hecho. Una pena que fuera Olmigt. Florida a choque. Los edificios a su alrededor se derrumbaron como si un terremoto y un huracán estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Cualquier plan podría ser aplastado, simplemente debido a su presencia. Él era todopoderoso. Él estaba aquí. XXX. XXX. Ese bufón torpe no conoce el significado de contenerse. Aizawa preguntó retóricamente al viento, ya consciente de que no recibiría respuesta de ninguno de sus compañeros. Cementos hizo una mueca mientras miraba las imágenes en vivo, las lágrimas se acumularon en el rabillo de sus ojos y le dieron a su rostro una apariencia de cemento húmedo que hizo que la vista del maestro fuera lamentable. Mi dulce trabajo, mis edificios.
La rata bastarda a la que Aizawa llamó jefe tenía sus ojos saltones pegados a la pantalla, una larga sonrisa pintada en su hocico peludo, la taza de té a su lado temblaba enormemente mientras el sadismo de la criatura y su alto intelecto luchaban. Uno quería reír mucho y disfrutar de la vista del sufrimiento del adolescente, el otro anticipaba el resultado de la batalla de alto octanaje. He tenido todo en cuenta al proponer este ejercicio, Shouta-kun. Se necesitan desafíos como este si quieren ser los héroes de la próxima generación, y necesitamos romper el capullo que esos dos han creado alrededor de sí mismos. Es mejor liberamos la tensión que Midoriya-kun acumuló durante sus largos años en lugar de dejar que estalle repentinamente. Lo mismo para Yaoyorozu-san. Sus puntos de vista de la vida son bastante diferentes, y por lo tanto necesitamos ayudarla a ser más flexible en su forma de pensar. El oso barra perro barra mus explicó con su tono alegre, renunciando a los modales y simplemente volcando el contenido de su taza de té en su boca para evitar perderse un segundo de la acción. Otros maestros aún no habían llegado de sus zonas. Solo Nezu, Aizawa, Cementos y Nemuri habían terminado sus exámenes, otros aún en curso y pendientes de resultados. Quiere decir que tuvo una educación protegida. Medianoche acuñó, sacudiendo la cabeza ante la trampa que la chica le había tendido a All Might. Si tan solo la chica confiara un poco más en Midoriya en lugar de intentar estas demostraciones demasiado forzadas de competencia y valentía. Habiendo presenciado ya la primera demostración de poder del héroe, el dúo estaba lejos de cooperar verdaderamente. Él quiere decir que ella está siendo estúpida e irracional, dejando que algún tipo de miedo idiota dicte su curso de acción. Se las arregló para salir adelante, pero ahora hay mucho en juego. Aizawa escupió con frialdad. Midoriya tampoco está actuando exactamente bien. Los roles de liderazgo son difíciles, y todavía está complaciendo a la multitud, especialmente cuando no lo empujan a sus límites absolutos. Hizo una pasantía con el GESOT, ¿verdad? Debería estar mucho mejor que esto en lugar de actuar como si él fuera solo un señuelo. Yaoyorozu no está hecha de vidrio, ella puede protegerse a sí misma. Nezu aplaudió con un sonido sordo. No es como si pudiéramos darles estos consejos en medio de la batalla. Si quieren ser héroes exitosos, entonces deben superar estas barreras y plus ultra. ¿Lo harán? ¿No lo harán? Aizawa se burló. Vamos, niño problemático. Nemuri sonrió mientras sacudía la cabeza al rudo hombre. Todo ese amor duro por fuera, pero no puede evitar ser blando por dentro. Cemento se fue a un rincón y comenzó a llorar por sus duras horas de trabajo, siendo destruido en meros segundos. XXX. XXX. Momo no pudo pronunciar una palabra bajo la cacofonía de destrucción que sucedía a su alrededor. Su posición segura dentro del edificio de 2 pisos ya no estaba, toda la construcción se sacudió hasta la médula y se niveló hasta el suelo como si estuviera hecha de fósforos. La joven heredera estaba segura de que había planeado meticulosamente sus acciones, que tenía el mejor método para someter a All Might. Todo debería haber sido perfecto. Sin embargo, aquí estaba ella. Atrapada bajo una montaña de escombros, incapaz de siquiera gritar pidiendo ayuda, tan sorprendida estaba de que su plan perfecto se hubiera derrumbado tan fácilmente. No pudo evitar las lágrimas que le picaron en los ojos, una sensación de ardor que despertó todos sus sentimientos. Todas sus insuficiencias, todos sus fracasos, todo lo que la había llevado a esta situación actual, derrotada y muy probablemente responsable de la calificación reprobatoria que estaba obligada a recibir cuando terminara el examen. Si tuvo suerte, Midoriya ya debería haberla abandonado e ido a buscar las puertas de salida. Ya debe estar cerca de cruzarlos en lugar de depender de un compañero de equipo obstinado e inútil. Ella lo sabría, ya que habría hecho lo mismo, era su primer plan con toda honestidad. Él anotaría la victoria para su equipo, y si los maestros se apiadaban del hecho de que se enfrentaban a All Might, ella podría conformarse con una calificación aprobatoria soportable. Vaya, Momo. Increíble, ¿verdad? ¿Quién iba a saber que un día estarías paseando junto a un compañero de clase? Dependiendo de su arduo trabajo para llevarte al éxito. Si papá y mamá pudieran ver esto, estarían muy orgullosos de ti. Y para poner la guinda del pastel, es la persona que menos te gusta de la clase.
Pensamientos sombríos llenaron la mente de la chica con cabeza de cuervo. Se atragantó un poco de polvo de concreto llenó sus pulmones con granos gruesos y la hizo toser y escupir. Estuvo a punto de soltar algunas lágrimas de derrota, pero un ligero temblor la sacó de sus cavilaciones. Fue entonces cuando la heredera se dio cuenta de que no estaba realmente atrapada bajo los escombros, o de lo contrario habría estado en una situación mucho peor ya que los trozos de concreto la estarían inmovilizando con su peso. Su entorno estaba oscuro, cegadoramente, pero no podía sentir el dolor de su cuerpo, además de los ligeros moretones y rasguños. Un rugido sordo resonó, Momo se estremeció en el lugar cuando reconoció la fuente. Siempre sería capaz de reconocer ese sonido, sin importar las circunstancias. Intentó orientarse, pero la oscuridad no se lo permitió. Otro estruendo sacudió, esta vez algunos rayos de luz perforando la oscuridad y permitiéndole a Momo una vista rudimentaria. Se encontró bajo una especie de cúpula, la construcción empujando hacia atrás algunos otros trozos de hormigón y acero doblado que definitivamente deberían haber caído encima de ella. Un gruñido forzado logró escucharse por encima del ruido de los escombros en movimiento. Momo no podía creer lo que estaba viendo. Dentro de la cúpula, más cerca de ella de lo que imaginaba, Izuku estaba de pie con los brazos extendidos, gruesos zarcillos carmesí se extendían desde sus extremidades, para formar el pilar central de su cúpula protectora, la materia de sombra se arrastraba por su cuerpo y se unía a la vida. Líquido, reforzando la construcción lo suficiente para que pudiera soportar la pesada carga a la que estaba siendo sometida. El vampiro estaba enseñando los dientes, gruñendo por el esfuerzo mientras el sudor empapaba su rostro. El peso no había sido lo que le había costado tanto esfuerzo, ese había sido debido a su abuso de Warp. Normalmente estaba limitado a lugares que podía ver, y un salto requería una concentración y un esfuerzo considerables. Para reducir la distancia desde su posición anterior hasta donde estaba, Izuku tuvo que usar el factor peculiar 3 veces, gastando cantidades impías de resistencia. Primero tuvo que teletransportarse a un edificio más cercano donde estaba Yaoyorozu, luego el vampiro tuvo que hacer un segundo teletransportamiento para ubicarse mejor sin llamar la atención, lo que condujo a un tercer teletransportamiento justo dentro del edificio que se derrumbaba, lo que aprovechó al máximo de él, ya que atravesar objetos sólidos como paredes no era algo que hubiera hecho antes. Manipular sus sombras y su sangre no fue difícil, ya que los dos eran sus principales fuentes de ataques, pero la cantidad de sangre necesaria para proteger a Yaoyorozu no era escasa. Él podría haberla levantado y dejado el edificio en su ruina, pero considerando sus acciones anteriores, Izuku no estaba dispuesto a recibir una pistola taser en su cuello mientras estaba en alta velocidad parpadeo. Izuku rugió por el esfuerzo, limpiando el desorden sobre él y a su alrededor, permitiendo que el dúo tuviera un pequeño espacio seguro mientras estaban parados sobre los restos del edificio. Recordó sus sombras y su sangre, liberando un sonido de placer cuando su fluido vital volvió a su cuerpo. El vampiro volvió la cabeza para mirar a la heredera, observando su estado actual con sus ojos inductores de miedo. Momo también estaba empapada en sudor, el líquido que hacía que el polvo de concreto se adhiriera a su piel y formara una mugre escamosa que seguramente era molesta. Su cabello era un desastre, seco y de aspecto duro, casi como si lo hubieran dejado al sol demasiado tiempo. También estaba el asunto de que parecía lista para llorar, sus labios temblaban mientras apretaba sus manos a los costados. El vampiro resopló decepcionado. Esta persona frente a él no era Yaoyorozu Momo. De hecho, ella no había sido Yaoyorozu Momo durante bastante tiempo. Todo lo que Izuku podía ver frente a él era una niña débil y mansa que parecía lista para huir y esconderse debajo de sus sábanas. Lo cual ella podía hacer, él no estaba aquí para juzgarla. Sin embargo, solo podía hacerlo en su casa. Aquí en el mundo, los villanos se aprovecharían de tal debilidad en el mero segundo en que se mostraba. El himomántico gruñó de ira. Su mente estaba tranquila y desordenada. La adrenalina que corría en su sangre hizo que Izuku quisiera pelear, pero la sangre fría corría por sus venas, especialmente alrededor de su cabeza, para ayudarlo a mantener la mente tranquila y enfrentar el desafío que tenía por delante con una mente racional. Izuku se puso en cuclillas junto a la niña, consciente de que se estremeció una vez más.
Sería inútil tener a una chica asustada como su compañera en esta pelea. Ya estaban tentando a su suerte con estos segundos de inactividad. Le dio a la niña una última mirada, sin encontrar ninguna herida. Ella podría odiarme por esto, pero la ira puede ser un poderoso motivador si Katsuki es algo por lo que pasar. Demonios, ella podría comenzar a hacer su trabajo nuevamente como presidenta de la clase por despecho. Medio bromeó en su cabeza, asegurándose de que la joven heredera lo mirara directamente a los ojos. El brillo de Mesmerize comenzó a bañar las pupilas de la niña, y Izuku se contuvo para rozar solo las capas más externas de la mente de Yaoyorozu. Supongo que no debería haber esperado nada más de una chica de voluntad tan débil. Un intento fallido contra All Might y ya estás de rodillas. Patético. Voz llena de poder de otro mundo, Izuku rápidamente comenzó a actuar. Momo quería reprender, quería negar las palabras de Izuku y arremeter contra él, pero le fallaron las fuerzas y se encontró aún bajo sus palabras. Él agarró su barbilla con dedos ligeros, acercándose lo suficiente para que Momo pudiera sentir su respiración contra su rostro. Le trajo escalofríos por la espalda. Un mocoso patético que está jugando a ser un héroe. No debería haber sido una sorpresa que este fuera el límite de tu lamentable habilidad. El himomántico arremetió contra la chica, cada palabra cortando su ego ya debilitado como un cuchillo de trinchar en la madera. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no has regresado ya a tu reconfortante hogar, donde tus sirvientes atenderán todas tus necesidades, como la princesita mimada que eres? Izuku golpeó ese aspecto particular de la niña, tirando de las cuerdas de su mente y esperando que tuviera el efecto deseado. Hasta ahora, solo su miedo y su vergüenza iban en aumento. All Might parecía haber escuchado a Izuku, el héroe levantó una ceja confundido sobre por qué el vampiro estaba regañando a su compañero. Seguro que eso le restaría algunos puntos a su calificación. Izuku tenía que terminar ahora o él mismo sería terminado por el profesional. Era hora de que sacara todas sus cartas de triunfo y lo hiciera todo. Algo que debería haber hecho desde el principio. Este fue All Might, el pináculo de la fuerza en Japón. Izuku podría haber venido con muchos planes para esta pelea, pero al final nada importó realmente en esta pelea. Él podría haber pensado que Yaoyorozu era ingenuo, pero él mismo también estaba siendo ingenuo. Izuku sabía que muy pocas cosas molestarían más a una chica que lo que estaba a punto de hacer. Especialmente a alguien de la posición social como Yaoyorozu Momo, la joven heredera de Yaoyorozu. Por lo tanto, de repente cortó el vínculo entre su mente y la de Yaoyorozu, conmocionando a la niña hasta que se dio cuenta. Y luego la besó. La mente de Momo se reinició de inmediato, los cálidos labios del vampiro la sacaron de su mente y la hicieron sonrojarse como un tomate. No duró mucho, y técnicamente solo podía llamarse un beso debido a que sus labios se tocaron, pero despertó a la chica de su estado depresivo a uno de hiperconciencia. Izuku le lanzó una sonrisa arrogante, lamiéndose los colmillos y los labios antes de girar la cabeza para mirar a All Might. Si tu primer beso es tan inútil que podría tomarlo durante una pelea contra All Might, entonces siéntate ahí, Yaoyorozu. Iré a tomar el resto después de que termine esto. Izuku trató de poner toda su confianza en decir la frase, la sangre ya se acumulaba alrededor de sus brazos y se endurecía en sus guanteletes. Ella solo se defiende cuando se trata de que supuestamente acose a las chicas, así que espero que esto la haga despertar. Si no, entonces me quedo sin cartas. Izuku reflexionó. Tuvimos una vista perfecta de su rostro. Su tonta cara de sorpresa fue un regalo increíble, maestro. Lo grabaremos por la eternidad. No podemos esperar a la reacción que sigue. ¿Ya desbloquearás estas puertas? Esperamos lo suficiente. El vampiro ignoró las voces salvajes dentro de su cabeza, pero la jaula de la bestia interior se abrió, las restricciones habituales desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Gruñidos salieron de la garganta del vampiro mientras preparaba su postura, All Might era el único foco de sus sentidos. Rabia. Un rugido salió de la garganta de Izuku cuando una onda expansiva de aire resonó en su ubicación anterior, el himomante encima del héroe.
All Might abrió los ojos con sorpresa, bloqueando la rodilla entrante con un antebrazo grueso, levantando el puño hacia atrás para golpear a Izuku. El adolescente era ágil, usaba la ligera posición que le proporcionaba la extremidad del héroe como plataforma de salto, esquivaba el golpe y descendía con una patada de hacha. Una vez más su ataque fue bloqueado por el héroe rubio, pero el vampiro no había terminado. Dado que la adrenalina inundaba su sistema, el vampiro no estaba en sus cabales para concentrarse en el uso de otros factores peculiares, para estar ocupado siendo un torrente de violentos cortes carmesí. Cada golpe que hizo Izuku talló surcos en el suelo. All Might ahora esquivaba los ataques para evitar algunos puntos en caso de que tuviera la oportunidad de bloquear. Los dos comenzaron a moverse a velocidades increíbles, el vampiro atacando implacablemente con la esperanza de cansar al héroe o conseguir un golpe de suerte. Incluso probó algunas rondas de pistola, pero las balas de goma hicieron poco en términos de daño. Tal como estaban las cosas, la suerte no estaba del lado de Izuku, ya que no importaba cómo intentara golpear al héroe profesional, cada uno de sus cortes o disparos no llegaba a la piel. Pasaron 5 minutos en este modo frenético antes de que Izuku comenzara a disminuir la velocidad, sus músculos gritando de dolor por el repentino y tremendo abuso al que los había sometido. Sin embargo, no había terminado. «Empújalo», gritó para sí mismo en su cabeza, el gruñido de su inquilino era de acuerdo. Las manos enguantadas se clavaron en el suelo roto debajo de ellos, el vampiro levantó una nube de humo con la esperanza de distraer a All Might incluso por un solo segundo. Todo lo que obtuvo por sus esfuerzos fue un All Might apresurado. Tirar todo lo que tienes en un último esfuerzo. Una medida desesperada, joven Midoriya. Especialmente porque tu enemigo todavía está completamente sano. El puño entrante del héroe pareció venir en cámara lenta hacia Izuku, el himomántico levantó su brazo izquierdo y endureció la armadura de su guantelete al máximo que pudo. El metal de sangre carmesí opaco brilló con un destello metálico, alcanzando su forma más dura y fuerte. Aplastamiento de Texas. Al igual que los ataques anteriores que había recibido Izuku, el puñetazo superó sus defensas y rompió el guantelete en diminutos fragmentos de sangre endurecida, pero esta vez Izuku no fue enviado a volar ya que sus tumbas se excavaron en el suelo y evitaron que fuera atacado. Retrasado. Bueno. Ahora para el combo. El vampiro sintió que la fatiga de su último movimiento se desvanecía golpeándolo, pero aprovechó aún más su poder y le ordenó que actuara. Abismo de la sombra. Las sombras debajo de los pies de Izuku de repente estallaron como zarcillos del infierno, la masa oscura apresuró a All Might que estaba demasiado cerca para esquivarlo de manera efectiva. De la amalgama de la oscuridad, 4 gruesos zarcillos agarraron las extremidades del héroe y lo levantaron, casi como una ofrenda a un dios sobrenatural. Un enorme zarcillo comenzó a acumularse debajo del héroe, sus intenciones de perforar All Might quedaron claras para que todos lo vieran, y eso incluía al propio héroe. Mientras All Might luchaba con sus ataduras de sombra, Izuku enfocó el poder restante que tenía en su guantelete derecho restante. Si puedo volarlo a una distancia considerable, quizás tengamos la oportunidad de encontrar las puertas de salida y ganar. Incluso con todo esto, sé que no será derrotado. Demonios, apenas lograré hacerle cosquillas. Entonces, lo siento, All Might, pero apuntaré a ese punto débil. El vampiro se disculpó en su mente, pero no tenía intención de retroceder ahora. Desde el incidente en la USG, Izuku se dio cuenta del límite de tiempo y el punto débil de All Might en sus entrañas, ya que el olor a viejas heridas que emanaba del héroe era más fuerte alrededor de su abdomen. Una terrible herida que cortó la vida del héroe y lo limitó a unas pocas horas de actividad. Izuku esperaba poder entrar rápidamente en servicio activo antes de que All Might dejara de ser un héroe. El vampiro podría no considerarse un faro de esperanza brillante como el hombre rubio, pero podría ser un protector de esa llama. Las luces más brillantes también podrían proyectar las sombras más oscuras, pero si hubiera personas disfrutando de esa luz y sumergidas en esas sombras, entonces tal vez el futuro no sería tan malo. Izuku estaba seguro de que no sería una estrella pública asombrosa o un símbolo de paz como All Might. Eso estuvo bien. Podía negociar en las sombras. Él había nacido en ellos.
Al igual que la sangre que bombeaba en sus venas y obedecía todas sus órdenes, las sombras eran el dominio de Midoriya Izuku. Todo el poder que tengo, cantó Izuku para sí mismo, el guantelete en su brazo derecho comenzó a brillar debido al desbordamiento de calor. El metal rojo opaco comenzó a brillar en un color rojo cereza, el aire alrededor de su puño derecho se distorsionó. Izuku apretó los dientes, su cabeza explotó de dolor mientras trataba de dividir su enfoque en el uso de dos habilidades definitivas al mismo tiempo. Siseó vapor, exhalando una larga estela de vapor de agua mientras el vampiro avanzaba. Viene, mezcla y combina en mi puño. Nuevo Amsire champiñón. All-Might logró liberarse de los zarcillos de sombra que lo agarraban y destruyó el último que lo habría empalado. El héroe rápidamente volvió la cabeza hacia Izuku, consciente de lo que estaba haciendo el vampiro. Él no recibiría un puñetazo por eso. Como si te dejara hacer eso. Antes de que All Might pudiera correr hacia Izuku, un fuerte ruido llamó su atención, el héroe un segundo demasiado lento para evitar la abrazadera de metal que se disparó hacia él, el metal se cerró alrededor de sus tobillos y detuvo al héroe en su lugar. Con los ojos muy abiertos, All Might logró girar la cabeza y encontrar a Yaoyorozu unos metros detrás de él, el cañón humeante del cañón a su lado, algunos otros objetos parecidos a armas alrededor de sus pies. Ella no dijo nada, tomó el arma más cercana y apuntó a All Might. Al apretar el gatillo, se reveló que su carga útil era una red. Voló rápidamente hacia el héroe y se envolvió alrededor de su cuerpo, otros 3 disparos siguieron pronto y casi enterraron a All Might en una gran cantidad de cuerdas. ¡Mierda! ¿Desde cuándo estabas listo para volver a la acción, joven Yaoyorozu? Momo no le dio una respuesta al héroe, agarrando su próximo objeto creado. Los ojos del héroe se abrieron de par en par, el lote restante de flashbangs fue arrojado a sus pies. Momo no perdió el tiempo creando protección para sus oídos y ojos, siguiendo un destello de luz y ruido que aturdió a All Might y le otorgó al dúo otros preciosos segundos. Tiempo que Izuku aprovechó. Deja que mi puño se convierta en el núcleo que se convierte en un, dijo Izuku parpadeando, terminando justo enfrente de All Might actualmente inmovilizado. Antes de que el héroe pudiera flexionar los músculos y escapar de sus ataduras, Izuku lo golpeó en la parte inferior del abdomen, cerca de donde podía oler la sangre vieja. Dios estrella destruyendo. Al igual que el héroe le había hecho al corpulento Noumo en Lausg, All Might fue lanzado hacia el cielo, la réplica arrojó a Izuku a un autobús que estaba cerca de una de las puertas de salida, el vampiro se estrelló y abolló duramente el exterior del transporte. Izuku gimió de dolor, saliendo lentamente del vehículo de transporte accidentado. El metal del autobús se deformó, pero finalmente el vampiro logró salir de su ataúd de metal, completamente exhausto después de usar tantas habilidades finales difíciles de controlar seguidas. Estuvo a punto de caer de cara al suelo, pero alguien lo agarró por los hombros y lo ayudó a mantenerse en pie. Sus ojos habían perdido su aspecto intimidante, volviendo a los habituales orbes verdes apagados. Si bien todavía tenía el 50% de su sangre, suficiente para durar unos 10 guanteletes más, su resistencia casi había tocado fondo. Si All Might apareciera de repente, Izuku simplemente descargaría sus municiones restantes sobre el héroe y rezaría por un milagro. El vampiro levantó la cabeza y se encontró con las pupilas negras como el onix de la joven heredera. Se preguntó si ella estaría enfadada o furiosa con él. Tal vez odiosa sería un mejor adjetivo, realmente no puedo leerla ahora. Reflexionó, preguntándose si debería decir algo. Siguieron caminando en silencio, y Izuku más o menos tuvo que ser arrastrado hasta las puertas de salida. Comentaba sobre la impresión de chibi necesariamente linda en las puertas de metal, pero en este momento todo lo que el vampiro quería era que el examen terminara. Fue casi anticlimático, el dúo atravesó fácilmente las puertas y escuchó la trompeta / canción de la victoria. Yaoyorozu había estado extrañamente en silencio, el vampiro incapaz de captar ninguna pista del lenguaje corporal de que la chica sentía repulsión o estaba enfadada con él. En su condición actual tendría suerte si notaba algo. Midoriya. Momo lo llamó con voz neutral, ayudando lentamente al vampiro a relajarse en el suelo. Soltó un suspiro cansado, dejando que algunos zarcillos de sombra emergieran de su espalda y apuntalaran al vampiro. Sí, Yaoyorozu-san.
La niña le mostró una mano a Izuku, el himomántico miraba su extremidad con una mirada inquisitiva. Ella mantuvo su mano extendida hacia él, el adolescente cerró un ojo para mirar a la chica de reojo. Al menos no le estaba enviando intenciones demasiado hostiles. La tomó de la mano y la heredera lo ayudó a levantarse. Cuando alguien dijo que la verdad supera a la ficción, muchos pueden dudarlo. Bueno, Izuku nunca dudó de ese dicho, considerando su propia vida personal hasta ahora. Y parecía que la dama del destino aún no había terminado de poner sorpresas en el camino del vampiro. Yaoyorozu le había dado un abrazo. La chica rica que tenía un complejo con él supuestamente siendo una bestia lujuriosa lo había tocado voluntariamente. El vampiro se preguntó si recibir algunos de los golpes de Olmigot no le había trastornado la cabeza de una manera extraña. ¿Estoy soñando ahora mismo?, preguntó en voz alta. La chica se rió entre dientes ante su pregunta, rompiendo el abrazo. El vampiro no pudo evitar extrañar algo del calor que ofrecía el cuerpo de la chica, y dejó que sus ojos vagaran, notando que su contenido de grasa corporal había disminuido bastante, haciendo que algunos de sus activos fueran más pequeños. Escuchó un sonido de tos, sus ojos subieron un poco para encontrarse con la mirada de la chica, algo de molestia estaba allí para él. Mis ojos están aquí arriba si quieres agradecerme. Izuku asintió, demasiado cansado para hacer un comentario. La chica soltó su propio suspiro. Supongo que también debo agradecerte. Tus palabras fueron duras, bastante, de hecho, no te contuviste en absoluto, comentó Momo, algo de molestia apareciendo en su rostro. Pero al final logró despertarme y enfrentarme a la realidad. El vampiro estaba seguro de que sus acciones no deberían ser elogiadas por la misma persona contra la que las cometió, pero si la chica estaba dispuesta a ponerlo como agua debajo del puente, seguramente lo haría. Todavía estaban cerca, pero Izuku sintió como si le hubieran quitado un peso del pecho. Y luego escuchó un sonido de amartillado. Bajó la vista con cansancio, encontrando el cañón de su revólver casi pegado a su pecho, el dedo de Momo casi apretando el gatillo que le clavaría una bala de goma Azul 454 en el pecho. Ella había, literalmente, quitado un peso de su pecho. Suspiró de buen humor. Solo, no me dispares en la cara, duele y es demasiado problemático para sanar. Hizo una última súplica, cerrando los ojos y resignándose a su destino. Cuando pasaron unos segundos y aún se encontraba de pie, el vampiro abrió los ojos con cuidado. Encontró a la heredera con una sonrisa de suficiencia plantada en sus labios, aunque se tensó un poco bajo sus ahora estoicos ojos. Eso fue por robarme mi primer beso, Midoriya. Lo estaba guardando para alguien especial, y tú lo robaste. No puedes hacer cosas como esta solo porque eres un vampiro, señor. Un día volverá para morderte. Yaoyorozu casi comenzó una discusión persistente, pero se controló y miró un poco avergonzada a Izuku. Lo que quise decir es, lo siento, susurró la última parte, tal vez segura de que Izuku no la escucharía. Puso un poco más de distancia entre los dos, pero estaba claro que algo había cambiado entre los dos. Se alegró de que un uso ligero de mesmeriza hiciera el trabajo. Calculó la posibilidad de que una fuerte bofetada en la cara también funcionara, pero al final Izuku se alegró de haber optado por un método más suave y menos físico. Espera, todavía tienes mi arma. Por favor, devuélvela. El vampiro suplicó. Momo se rió entre dientes, pero nunca respondió. XXX. XXX. Notas finales o. No hay mucho que decir, solo. Banda sonora final Alquimia, por Mitzies.